Entonces, pues esperamos que sea de su agrado este espacio. Pues para comenzar, no sé si arrancas, Dianita, contándonos tú, eh, ampliándonos un poco quiénes somos. Y Dianis, el micrófono. Reitero, buenas noches a todos. Reitero el agradecimiento por participar de este espacio. Pues, como les decía Linda, lo que esperamos pues es que sea un espacio constructivo en el cual se generen ideas y pensamientos que les sean útiles para poder desarrollarse en una manera mucho más efectiva en lo que están realizando en su profesión o en cualquiera pues de las actividades que ahorita estén realizando en materia laboral. ¿Quiénes somos? Queríamos compartirles quiénes somos para poder a partir de eso contarles desde nuestra formación, desde nuestra experiencia en el mundo laboral, porque hemos decidido abrir este espacio y porque queremos compartirlo con ustedes. Yo inicié ya a finales de los 90 estudiando medicina porque pues era como la visión que yo tenía de vida. Desafortunadamente por situaciones económicas de mis padres no pudieron seguirme pagando la carrera. Afortunadamente logré ingresar a la Universidad Nacional a estudiar la carrera de psicología y desde pues finales de la carrera me vinculé con la universidad para estar trabajando en pues lo que en aquel entonces era el servicio de atención psicológica. Afortunadamente por mi desempeño y varias pues, capacidades que vieron en mí, me ofrecieron el cargo de coordinadora de proyectos del Servicio de Atención Psicológica de la Nacional y me quedé allí un tiempo trabajando con la universidad. Después de ello pasé a coordinar el área de salud en otra universidad, pues también gracias al trabajo que había realizado en la Nacional, eso me abrió otra puerta en una universidad privada y estuve laborando allí un año. Y después de eso empecé a trabajar en el sector organizacional. Ya había hecho algunas cosas con la universidad, haciendo procesos de selección masivos para empresas y capacitaciones también para algunas empresas del sector público, pues que se apoyaban en la universidad. Pero pues realmente no había sido en eso ni mi práctica ni mi trabajo reciente, había sido mucho más en el sector universitario. Estuve allí trabajando cerca de 3 años, inicié como psicóloga organizacional en la conformación de una fundación médica. Debido pues a mi buen desempeño también me dejaron como jefe de talento humano y en el quehacer en la cotidianidad fui aprendiendo pues todo lo que tenía que ver con construir como tal un proceso de gestión humana y poder ajustarlo a las necesidades de una organización en salud. De allí empecé luego a trabajar con un holding pues, de empresas dedicadas a vender todos los servicios de gestión humana, tanto en la parte, digamos, administrativa como en la parte de derecho laboral. Con ellos estuve trabajando con una empresa multinacional y por situaciones que se presentaron, pues mi rol inicial iba a ser como coordinadora de gestión humana y luego, pues terminé asumiendo tanto la parte de gestión humana como la parte administrativa de ese proyecto que era pues a nivel nacional. En esta empresa tuve la oportunidad de ascender, luego pasé a ser directora de operaciones, estuve liderando la prestación del servicio de gestión humana a todas las empresas clientes en el país y de allí pues me surgió una inquietud y es que pues tenía amplia, digamos, ya experiencia en la parte de gestión humana, pero había una parte administrativa que tenía que estar haciendo paralelamente y sobre la cual pues yo no tenía ningún conocimiento, porque pues ese no es la formación que como psicólogo uno recibe en la universidad. A raíz de esa inquietud decidí estudiar la especialización en alta gerencia del externado, la cursé exitosamente y pues encontré que realmente me gustaba mucho la parte administrativa, la parte de la estrategia de la organización y poder aportar a la estrategia de la organización. Finalmente, en ese holding de empresas, pues terminé como gerente administrativa de todas las áreas
De allí pues sentí que era un punto en el que ya había logrado cumplir como las metas y el nivel que podía alcanzar en esa organización. Y empecé a trabajar en una empresa pues ya de otro sector, un sector de servicios relacionado más con la parte de todo lo que tiene que ver con seguridad social. Paralelamente a esto, inicié con un proyecto con varias compañeras, entre ellas pues Linda, que fuimos compañeras de carrera, porque pues siempre ha tenido la inquietud de poder hacer algo donde estuviera mi sello personal, ¿sí? Donde yo pudiera contribuir a las personas, como desde un principio había pensado hacerlo cuando estudié medicina, porque pues era como mi razón de ser desde la parte laboral. Y empezamos a construir un proyecto, que pues esta es la materialización de ese proyecto, que hemos venido trabajando ya desde hace más o menos 10 años, en cómo poder aportar a las demás personas algo a partir del conocimiento y la experiencia que nosotras teníamos en mejorar su calidad de vida. Es un proyecto que se denomina PDL y sobre el cual hemos venido trabajando a nivel de consultoría. Digamos que allí retomando la parte de experiencia laboral, estuve 8 años en esta empresa, liderando, primero entré como subgerente nacional de gestión humana. Mi ingreso a esa empresa es porque yo conocía muy bien la parte de facturación relacionada con la prestación de servicios y por eso pues facilitó, digamos, esa doble tarea pues que normalmente no tiene un encargado de gestión humana y es el tema de facturación. De allí pues tuve un muy buen desempeño y por diferentes razones de una reorganización empresarial me propusieron, iban a crear el cargo de jefe de control interno porque necesitaban tener un control mucho más alto sobre todo el proceso financiero de la compañía, especialmente lo que tenía que ver con facturación y nómina, que era el grueso de los ingresos. Yo acepté porque pues me pareció bastante retante. Estuve desempeñándome en ese cargo 2 años. Y digamos que por los hallazgos que tuve, la implementación de procesos para el mejoramiento de todas las dificultades encontradas, posteriormente me propusieron quedar como un gerente administrativo del proyecto más grande que tenía la compañía, cargo que pues acepté, era otro reto nuevo, y pues allí tuve que desempeñarme en todo lo relacionado con promoción y prevención en temas de la parte laboral. Como pues mi conocimiento era más a partir de la experiencia, pero pues estaba alineado con lo que siempre había querido y es la parte de salud, decidí hacer la maestría en prevención de riesgos laborales. Y bueno, ya después de estar en esta empresa, tomé la decisión de iniciar como profesional independiente y generar ese emprendimiento que tanto lo había querido a nivel individual. Pues he estado trabajando como consultora senior en algunas empresas y el año pasado hice la adquisición pues de una franquicia, pues donde yo tenía a cargo pues la gerencia total para poder darle crecimiento acá en Bogotá. Pues actualmente estoy como consultora a cargo de toda gestión humana, todo el proceso de sistema de gestión integral y desarrollo organizacional de una empresa de ingeniería y cimentaciones. Esa ha sido un poco mi relación con el campo laboral y con la parte de emprendimiento. Ok, ok, Anita. Entonces ahí pues quisimos empezar contándoles algo más de nosotros, ¿cierto? Entonces en esta oportunidad pues yo les voy a dar algunos aspectos adicionales en lo que corresponde a mi vida. Eh, pues efectivamente somos egresadas de la Universidad Nacional, soy egresada del programa de psicología, pero antes que nada, pues decirles que pues yo en este caso pues, soy Linda Fúquene, tengo 39 años, llevo ya graduada de la universidad 20, sí, 16 años exactamente. Y en temas de estudio, a mí me costó un poco más ampliar mi mirada, porque tuvieron que pasar más o menos 10 años después de mi grado de psicóloga para darme cuenta que sí era necesario un posgrado.
y no era un tema yo me rehusé mucho tiempo al tema del posgrado, porque simplemente decía, pues, ¿para qué un requisito? O sea, un cartón no va a no va a dar fe de mi habilidad, ¿cierto? De mi capacidad. Y por eso fue 10 años después que decidí ahondar o profundizar en unos conocimientos. Ya una vez me di cuenta que sí, que aunque no engrosa o no dice mucho de mi capacidad, sí me genera otros conocimientos y otras estructuras, que es finalmente parte de la función que tienen las universidades, la universidad en general, ¿sí? Más allá del nombre o más allá del sector de la institución educativa. Por eso, entonces, en el 2015, 10, casi 11 años después, me especialicé en gestión humana. Y esa especialización la hice básicamente porque pues allí estaba concentrada mi experiencia laboral. ¿Cómo llegué a ella? Pues básicamente después de 5 años de estar en una empresa en donde después de graduarme, eh, un año y medio después más o menos, me encarrilé en el tema de gestión de calidad en una empresa de tecnología y duré 5 años allí. ¿Cómo llega una psicóloga de gestión de calidad? Bueno, las cosas que suceden en esta vida. Básicamente era un cargo que estaba asociado en un tema de calidad y gestión humana, y allí empecé a ahondar en un mundo pues desconocido, pero que básicamente fue un aprendizaje total en mi vida corporativa. De hecho, desde el inicio yo no sabía que iba a estar allí en el mundo empresarial. Yo arranqué muy temprano mi vida laboral, ¿sí? Desde la universidad, siendo monitora de varias materias, un poco también por la necesidad de un ingreso, pero yo me veía más en ese lado, en el mundo académico. Sin embargo, se fueron dando las cosas y justo después de graduarme seguí con unos temas de investigación junto con Diana allí dentro de la universidad, pero se dio la posibilidad por contactos y relaciones de llegar a una compañía privada y hacer carrera literalmente en temas que no vi en la universidad, que era gestión de calidad y gestión de recursos humanos, y digamos que el fuerte. Posterior a esos 5 años, llega un hito muy importante en mi vida, y es que me di cuenta que no me sentía bien con lo que estaba pasando. Ya mi energía no estaba en la misma forma que arranqué. Me había negociado muy mal en esa compañía y duré 5 años regalando mi trabajo, y no lo digo de manera desagradecida con quienes fueron mis tutores en esa primera compañía, sino fue un mal acuerdo y era un tema de visión que vamos a ahondar más adelante, un poco de cómo nuestra visión de vida permea y genera que uno tome decisiones en ese estilo. Y por eso es que nosotros en este momento estamos contando un poco de nuestra historia, para un poco visualizar lo que queremos ya profundizar en los temas que les queremos traer. Para redondear la idea de mi experiencia laboral, justo en este momento que me doy cuenta que no me siento bien, surge otra posibilidad en donde voy a poner a prueba esa experiencia y esos aprendizajes, y entro a una compañía a la cual pertenezco hoy, hace 10 años, una empresa del sector del bienestar y la salud, en donde me he desarrollado y me he especializado en todo el tema de gestión humana, desarrollo organizacional, gestión de cultura organizacional y demás. Y eso pues obviamente ha fortalecido mi capacidad para todos los emprendimientos que han estado alternos, porque aunque llevo 15 años de lleno como empleada en 2 compañías principalmente, pues hemos estado, siempre así ha habido un interés por además de unos ingresos en paralelo, también por un desarrollo profesional al margen, que nos amplíe la mirada y nos dé la posibilidad de explorar más campos en lo profesional. Es así como tengo 2 franquicias, una del lado de un multinivel, y tengo otra franquicia en sociedad con mi familia, con mis padres y mi hermana, y esto también genera unas capacidades diferentes y, por supuesto, un ingreso distinto. Entonces, desde esa mirada, pues queremos entonces
a abordar en este momento, digamos que les planteamos estos temas, como la estructura, son básicamente 4 capítulos que queremos tocar, como el hilo conductor, y es un poco de dónde nace este conversatorio, porque cuál es nuestro interés y qué tiene que ver con esto de ser protagonista y de la nueva realidad en la que de pronto nos vimos todos. Luego vamos a entrar en la construcción de identidad y en analizar algunos mitos y verdades relacionados con esa identidad y el ingreso o el sostenimiento en el mundo laboral. Posteriormente, entonces, ya vamos a hablar, vamos a tocar unos temas puntuales de lo que nosotros hemos identificado en nuestra experiencia, ¿cierto? En este camino que ha tenido como unos caminos inciertos y otros muy ciertos de lo que nosotros pensábamos al tratar cuando salimos de la universidad. Y por último, uno de los puntos claves que también nos dimos cuenta que nos une y es el tema del emprendimiento y que hoy obviamente cobra una relevancia importante y también queremos plantearles temas que nos han funcionado y pues preguntas también que de pronto nos han surgido en el camino. Y al final pues entonces ya abrimos pues como el espacio para poder resolver alguna inquietud o generar o mirar las opiniones que ustedes tengan al respecto. Muy bien. Bueno, entonces nuestro interés. Básicamente, nuestro interés que hemos ido construyendo y sosteniendo desde que nos conocemos con Diana es, tiene que ver con la capacidad de reflexión y de cuestionarnos nuestra realidad, ¿sí? Como esa capacidad que nos diferencia de alguna manera de otros seres vivos de este planeta en el que convivimos, ¿cierto? Y ¿para qué? Básicamente para darnos cuenta de cosas y para poder vivir la vida de una manera consciente, ¿bien? Para nosotros la reflexión y el cuestionamiento es una acción que nos genera la posibilidad de formar criterio, ¿sí? Y de poder elegir, primero, de ver diferentes puntos de vista y con eso tener y poner a prueba o poner, digamos, o desplegar nuestra capacidad de elegir, ¿sí? Entonces, en principio lo que queremos es darles este espacio como una mirada adicional, ¿sí? Obviamente esto no es la verdad, esto es básicamente nuestra opinión, digamos que es una opinión concertada con con varios conceptos que nos hemos encontrado en nuestro camino académico y laboral a nivel teórico, varias investigaciones, varios autores que se han cruzado en nuestro camino y que en ese sentido han ido nutriendo nuestra manera de ver la vida, ¿sí? Entonces, queremos mostrarles esta opinión, mostrarles este punto de vista para que ustedes se den el ejercicio también de poderlo incorporar en sus momentos de reflexión, que además, pues dada esta situación en la que nos encontramos, este 2020, como de la nada, en donde definitivamente empezó a cobrar valor el tema de la incertidumbre. O sea, es un concepto que de alguna manera lo manejábamos, lo teníamos como ahí, pero claramente en este momento desde, pues para nosotros Colombia, marzo, pero seguramente para el mundo desde noviembre del 2019, empezó a tener bastante relevancia y es, ok, no sabemos qué va a pasar, nos movemos en un mundo cambiante, de alguna manera nos hemos ido encontrando, hemos estado en un mundo en donde nos están diciendo las personas, donde el cambio es permanente y es un constructo que se ha ido manejando en nuestro lenguaje, pero hasta este instante es que empezamos a aterrizarlo y a vivirlo en nuestra vida. Entonces, dado eso, pues como ya en este momento lo que es la incertidumbre y eso nos ha generado, pues, o más bien, ha dado la posibilidad de exponer la vulnerabilidad de nosotros como seres humanos, no solamente a nivel individual, sino a nivel social, a nivel económico, a nivel empresarial. O sea, claramente hoy es mucho más evidente que todos somos vulnerables, ¿cierto? Entonces, hoy nos estamos cuestionando muchas de esas certezas que para nosotros los hemos traído aquí o los traemos en este espacio como paradigmas o esquemas,
¿sí? En donde hay muchos de esos paradigmas o mensajes culturales que nos han vendido y que hemos comprado y que nosotros también transmitimos. Hemos retransmitido, muchos de ellos pues los estamos cuestionando hoy, ¿sí? En términos de qué está funcionando y qué no está funcionando. Depende mucho de cómo lo estemos viviendo y cómo estemos nosotros en este instante afrontando esta situación. Pues precisamente por eso, pues entonces esto digamos que engloba un poco parte de esta conversación que les estamos planteando hoy. Pues obviamente dada la incertidumbre, dada esta vulnerabilidad, pues claramente nos encontramos con una nueva realidad, ¿sí? Bueno, o más bien, queremos o no queremos encontrarnos con una nueva realidad, porque ya en este instante, digamos que no sé si a ustedes les pasó o les está pasando, y es que una cosa era lo que veíamos precisamente de este momento, lo vimos en marzo o en abril, y otra, de otra manera, lo estamos viendo hoy, ¿sí? Y entonces, aunque muchos hemos hablado de este nuevo término de la nueva realidad o del nuevo normal, ¿sí? La pregunta también es un poco ¿hay una nueva realidad? ¿Quién la va a crear o cómo vamos ahí? ¿Qué puedo hacer yo ahí? Otro de los puntos que nos interesó traer a colación o que nos nutrió pues esta posibilidad de estar con ustedes aquí es precisamente en esta nueva realidad y en esta pregunta de si hay o no, pues definitivamente va a depender mucho de la información que tengamos. En la manera en que se puede afrontar. Y un poco también ahí la imagen que ustedes están viendo en la presentación nos inspiró mucho sobre cómo esto nos afecta, aunque todos lo estamos viviendo, ¿cierto? Cada uno lo va a asumir de una manera. ¿Por qué? Porque todos tenemos una historia distinta, un camino, unos caminos diferentes, unas historias que nutren precisamente nuestra manera de ver las cosas y de afrontarlas. Entonces, aunque estamos en una misma situación, en una misma nueva realidad, entonces también hay parte, aquí cobra aún también más valor el hecho de la información, ¿cierto? De la información que nos construyó y que nos tiene aquí, que nos formó, pero también empieza a cobrar y es como más evidente, es como si se hubiera, no sé, en mi caso personal, se hubiese develado como un tema allí sobre esa frase que hemos venido también escuchando hace un tiempo y es que el que tiene la información tiene el poder, ¿sí? Aquí un poco el cuestionamiento que nosotros nos hacemos es, ¿cuál es la información realmente que nos va a dar el poder? Entonces lo traemos un poco de dos partes, en dos vías. Una que viene siendo el tema de la información global, ¿sí? Hoy estamos metidos, literalmente estamos viviendo eso que era la era de la información, que hace 20 años que yo estaba en la universidad, pues se veía como pilas que viene la era de la información. Y ahora es como, voilà, aquí viene la era digital, aquí está la agilidad, aquí se abren unos universos en donde la inteligencia artificial ya es una certeza y ya estamos conviviendo con ella. Entonces, ahí hay unos temas que también nos generan otras maneras de ver la vida y que seguramente nos puede conducir a otros temas y a otra manera y a otra realidad que queramos construir. Y por el otro lado, entonces está el tema del contexto, ¿cierto? De lo mundial, de lo que podríamos llamar el nuevo orden mundial, pero también está el otro punto de la información y de qué tipo de información es la que nos da el poder y es la información sobre nosotros mismos, ¿sí? Esa información que tenemos, que podemos considerar de quiénes somos y de qué tanto nos conocemos. Ahí pues ya va a profundizar un poco Diana al respecto de ese autoconocimiento, pero para poder darles un cierre de este interés que nosotros tenemos en esta conversación es porque esta información nos puede generar un insumo muy importante para llegar a tener y a generar unas habilidades bien importantes que queremos regalarles, pues como parte de lo que nosotros hemos ido construyendo en nuestra vida, y uno es el diseño y la planeación, ¿sí? La planeación estratégica, visto un poco desde el mundo empresarial, traída desde ese espacio para el tema individual y para ver cómo nosotros
tenemos la posibilidad de diseñar nuestro mundo laboral. O sea, sí hay un contexto que me dicta unos parámetros y unos lineamientos, pero también es cierto que hoy nosotros queremos traerles a ustedes y nosotros podemos ser los creadores de ese mundo laboral o de esa vida laboral que nosotros queremos, en el que nos queremos desarrollar, ¿bien? Y además, no solamente somos los creadores o los protagonistas, que es por ahí que nosotros trajimos esta palabra a nuestro título, sino también podemos ser los responsables de sostenerla, ¿sí? De mantenerla en el tiempo, sin querer decir que sea la misma, porque aquí hay algo muy importante y es que finalmente, efectivamente, el cambio es algo que permanece, ¿sí? Que lo único que permanece es el cambio. Y en ese sentido, el diseño y la planeación que nosotros traemos, que queremos contarles a ustedes un poco al respecto, tiene que ver tiene que estar ajustada a nuestros propósitos individuales. Y parte de lo que nosotros hemos ido escuchando también, porque obviamente esta información ha estado cada vez mucho más eh, en nuestros espacios, está mucho más cercana, pues a veces parece que el propósito, que una de las tareas es buscar un propósito, pero ese propósito en muchas ocasiones pensamos que es algo fijo, es algo que yo lo encuentro y es como la luz, y ya, y lo tengo y toda mi vida voy a estar guiada por ese propósito. Pues parte de la conversación y es, señores, este propósito es dinámico, ¿sí? Y va a depender mucho de lo que he ido acumulando en mi historia y tal vez mi propósito hace 10 años que yo salí de la compañía de tecnología, posiblemente, y se los aseguro, no es el mismo propósito que tengo hoy, después de estar 10 años en otra compañía diferente y después de estar expuesta a otra información y a otra historia, ¿bien? Entonces, pues bien, este es, digamos, como el tema de interés y ahorita, pues le doy la palabra a Diana para que nos cuente un poco más sobre esa posibilidad de nosotros construir nuestra identidad eh, con base en toda esta información y qué tan importante es este significado de identidad en medio de esta nueva realidad llena de incertidumbre y donde somos cada vez más vulnerables. Bien, Diana, todos tuyos. Bueno, Linda, muchas gracias. Bueno, pues en este paso quisiera iniciar con algo para que todos nos fuéramos preguntando. Creo que la mayoría de ustedes lo deben haber escuchado, y es el discurso del elevador. Si yo tuviera la oportunidad de hablar durante lo que se demora un ascensor en recorrer ciertos pisos con el gerente, el CEO o el propietario de la compañía donde siempre he soñado trabajar, ¿qué le diría para que me contratara? ¿Sí? Lo que se demora un ascensor en recorrer esos pisos. O si tengo mi propia empresa o quiero tenerla, pues y encuentro con esa persona que puede hacer que mi empresa seguramente alcance el posicionamiento que yo quiero que alcance, ¿qué le diría en ese transcurso de tiempo? Estamos hablando de segundos, pero esos segundos tengo que ser totalmente convincente para lograr mi objetivo. Y mi objetivo es que esa persona, cautivar la atención de esa persona y que esa persona logre darme a mí una segunda oportunidad. En el mejor no va a invertir en mí X millones de pesos en mi idea de negocio, en mi compañía, o no me va a contratar de inmediato, seguramente. Pero va a ser el preámbulo para yo alcanzar ese objetivo. ¿Qué hace la diferencia en ese momento? Y allí retomamos el tema de identidad, para poder plasmar en palabras de segundos quién soy yo y por qué debe contratarme a mí o por qué debe comprar mi idea de negocio. Yo tengo que tener absolutamente claro quién soy yo, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis habilidades, hasta dónde puedo llegar. Y eso es fundamental en lo que construye la identidad. Y va muy de la mano con algo que es la autoestima. Creo que pues todos hemos escuchado que nuestra personalidad se forma los 6 primeros años de vida y luego vamos haciendo una serie de modificaciones en ella a partir de las vivencias que tenemos.
pero pues que allí se forma la mayor parte de los pensamientos, de los sentires y de las conductas que normalmente vamos a desplegar, y tiene mucho de cierto. No solo se forma nuestra personalidad, sino también se forma nuestra autoestima. Y nuestra autoestima tiene 3 componentes que son fundamentales en nuestro proceso de conformación de la identidad. Uno es el autoconcepto, y es qué pienso yo acerca de mí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis valores, mis principios? A partir de eso, se forma la autoestima como tal, que es el sentir. ¿Qué siento yo respecto a ese quién soy yo? Valoro lo que soy, no me gusta lo que soy, siento que hay más cosas que me gustan que cosas que no me gustan. Es poder identificar eso. Y un componente conductual es lo que yo me siento capaz de hacer, ¿m? Denominado autoeficacia, hasta dónde puedo yo llegar a hacer las cosas. Cuando yo tengo conocimiento de eso, puedo decir, bueno, yo soy esta persona. ¿M? Eso es algo que, igual que como lo mencionaba Linda hace unos minutos, se construyen las bases en nuestros primeros años de vida, pero todo el tiempo lo estamos enriqueciendo, lo estamos cambiando, lo estamos modificando, hasta que finaliza realmente nuestro transcurso por este pasar de la vida. ¿Por qué? Porque pues vamos teniendo diferentes roles, vamos ocupando diferentes espacios, nos vamos relacionando con diferentes personas. Y eso hace que nuestros pensamientos, nuestro sentir, lo que vamos haciendo vaya cambiando. Allí hay un componente fundamental, y es cuando nosotros ingresamos a la universidad por sí misma tiene una identidad. ¿Sí? Y pues como ustedes lo saben, no es lo mismo pertenecer a una universidad, por ejemplo, pública, a una universidad privada, en el contexto social en el que nosotros tenemos. ¿Sí? Hay ciertos paradigmas, ciertas expectativas respecto a la formación, respecto al conocimiento, respecto a el pensar de las personas que provienen de diferentes universidades. Lo mismo sucede con las carreras, ¿sí? Y pues contarles un poco de nuestra historia en el mundo laboral era referirlos a ellos, porque pues uno de los paradigmas que, por ejemplo, nosotros hemos tenido que enfrentar es que los psicólogos no son buenos para las matemáticas. ¿Sí? Y en mi caso, pues lo tuve que enfrentar, porque para asumir una gerencia general de una compañía, pues obviamente debes manejar muy bien la parte numérica, tanto por la parte financiera como por análisis de información para poder tomar decisiones. Y eso hace parte de nuestra identidad. Y hasta qué punto yo incorporo eso dentro de mis pensamientos y lo afronto y le doy manejo, o lo incorporo y me resigno a creer que en parte es así, que de pronto, por ejemplo, no voy a poder alcanzar determinado cargo por esos paradigmas, expectativas y demás que tiene la gente respecto a mí, por la carrera que tengo, por la universidad que provengo, o el país incluso que provengo, ¿sí? Porque todo sistema al cual a nosotros pertenecemos nos marca de identidad, y son un referente para las otras personas de cómo me juzgan a mí, de lo que soy capaz de hacer y de lo que no soy capaz de hacer, o de lo que puedo pensar o no puedo pensar. Entonces, eso es una parte fundamental para construir la identidad profesional. Yo me enfrento a una entrevista o a un proceso de un banco para solicitar un préstamo respecto a una idea de negocio que yo tengo, a una incubadora de empresas y demás. Lo que yo quiero mostrar es mi identidad, ¿sí? Y cómo esa identidad es tan valiosa que deben invertir en mí, ¿sí? Invertir con un puesto de trabajo, invertir de otra manera, pero ¿por qué invertir en mí? Y la diferencia en este momento en que la mayoría que se presentan a un trabajo, que son cientos de candidatos que se presentan, seguramente los niveles pueden estar muy parejos. La mayoría actualmente tienen una profesión, tienen una especialización o una maestría, un título adicional respecto a alguna certificación internacional. ¿Qué hace la diferencia? ¿Sí? Porque yo opto por contratar a esta persona de otra.
Y algo fundamental es qué puede hacer esa persona y cómo me convence a mí de que puede hacer y cumplir esos objetivos. Entonces, la primera invitación es a poder identificar claramente cómo estoy en esos tres niveles, cuál es el concepto que yo tengo de mí mismo, ese nivel de conocimiento que tengo, si realmente yo tengo claramente identificadas cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis habilidades, cuáles son esas competencias que yo puedo evidenciar, qué aspectos también tengo claros que son aspectos que yo tengo que fortalecer, que tengo que trabajar de alguna manera. Identificar también de qué soy capaz, ¿sí? Qué cosas puedo realizar y qué cosas no puedo realizar, porque eso también es parte del conocimiento y también le ayuda a uno a plantear límites, ¿sí? Porque pues no significa que todo yo lo pueda hacer de las cosas que se me piden o que me lleguen a mí en el camino laboral. Y de allí viene un concepto adicional y es la autonomía. Entre más competente yo pueda ser a partir de ese conocimiento y de trabajar en esas habilidades, en esas competencias, en esa serie de cosas que yo identifico que puedo desarrollar, pues tengo mucha más autonomía, ¿sí? Tengo más posibilidad de controlar mi futuro, de controlar mi mundo laboral, de controlar el desempeño que yo pueda tener como empresario o como empleado en un momento. Esa es la posibilidad que me permite a mí construir. ¿Sí? Entonces, esos es como los primeros interrogantes que queremos dejar y la invitación a trabajar en ellos. Bien, ahora, a partir de esta identidad y de esta autonomía, entramos a hablar de algo importante y es que, como les decía, pues, y se ha hecho más evidente que nunca en este momento, es el tema del cambio. ¿Sí? Actualmente nos hemos enfrentado a una situación que la mayor parte de los seres humanos nunca había atravesado. La última pandemia se presentó hace 100 años, pues la mayor parte de los seres humanos vivientes no había atravesado por una situación como esta. ¿Qué nos ha generado? Lo decíamos al principio, incertidumbre. Saber qué va a pasar, cómo va a afectar esto, todo, desde la misma enfermedad como tal, porque pues es una enfermedad en que si tú te llegas a contagiar, no sabes si el desenlace va a ser positivo, se va a volver más complejo, qué va a suceder en adelante. ¿Mm? ¿Cómo, ¿Cómo podemos nosotros fortalecer esa construcción de identidad con esta situación? ¿Y cómo podemos lograr mayor autonomía cuando de la mano de la incertidumbre también va un poco el sentir de impotencia? ¿Sí? Porque como no sé qué va a pasar, puede llegar a sentir uno que no sabe cuál es el mejor camino a tomar o qué debo hacer. ¿Qué es lo que se ha identificado actualmente en el comportamiento como tal del mundo en diferentes aspectos que puede cambiar? Por un lado, pues lo que se ha identificado es que efectivamente las personas van a pensar más en el ahorro, ¿no? En tener una provisión por si algo llega a suceder, que realmente nuestra cultura no va tan relacionada a tener un ahorro, sino a vivir mucho más con lo que tenemos, los recursos que tenemos para gestionar constantemente. Toda la parte de pagos sin contacto, suscripciones, todo lo que tiene que ver con ese distanciamiento que debemos tener. Pero también esto ha generado un tema relacionado con solidaridad y es empezar a tener conciencia que lo que yo haga y lo que hagan las otras personas impacta mi vida y a su vez lo que yo haga impacta la vida de otras personas. Entonces, también allí, pues encontramos que se empieza a fortalecer el tema de esa identidad que yo creo a partir de los contextos o de los entornos en los que yo me encuentro. Toda la parte de uso de tecnología, pues como lo hemos visto, se fortalece y se va a seguir fortaleciendo teleconferencias como estamos ahora, educación en línea, conexiones de banda ancha. El sentir también se ha fortalecido porque el vernos privados de acercarnos de los seres más queridos muchas veces hace que valoremos también mucho más el tener esos seres que tenemos tan especiales con los que de pronto no hemos podido tener contacto.
la parte de familiamiento, eso se debe estar fortalecido. Y en entretenimiento, pues va a primar más lo relacionado a viajes dentro del país, no tanto viajes fuera del país y de pronto mucho menos a los sectores del mundo que se han visto más afectados por esta pandemia. Y en materia laboral, pues vimos que nos tocó migrar muy rápido, algo que ya estaban empezando a hacer algunas empresas, y es lo relacionado con teletrabajo, ¿sí? Y trabajo en casa, pues que son dos conceptos diferentes, pero pues nos tocó migrar muy rápido y seguramente el teletrabajo, igual que el COVID, llegó para quedarse. ¿Mm? No seguramente con las características que ha tocado desarrollarlo en estos 6 meses, pero sí va a tener un papel preponderante y las empresas van a tener que adaptarse muy rápido a lograr ese teletrabajo. Los medios de transporte pues también empiezan a tener un papel muy diferente. Los medios de transporte públicos estaban hechos de manera pues masiva. En este momento no puede suceder así. Algo muy importante, y es que lo que nos ha alertado la Organización Mundial de la Salud es que seguramente esta generación de seres vivientes sí va a tener que vivir otra nueva pandemia. Y probablemente va a ser más cercana de lo que pensamos, y aún puede ser con una gravedad pues mucho más contundente que la que tenemos actualmente. Entonces, esa serie de cosas masivas a las que estábamos acostumbrados a tener que ser repensar. ¿Sí? Y eso hace que en general, como lo vemos acá en esta diapositiva, es que todos los aspectos de nuestra vida empezaron a ser reevaluados y hay que ser repensados. Y mi identidad, y específicamente mi identidad laboral, empieza también a ser repensada, porque es cómo voy a ajustarme yo a esto que está sucediendo en el mundo. Y creo que de las primeras conclusiones importantes a tener es que ya no puedo pensar, voy a hacer esto para que pueda estar estable mi situación. No. El pensamiento, creo que en este momento, es el cambio es lo que va a primar. Y debo desarrollar una serie de habilidades que me permitan a mí estarme adaptando constantemente al cambio. De hecho, pues no solo tenemos esta situación ahorita de pandemia, sino que fue algo que sucedió tan rápido que pues nos abrumó de esta manera, sino que también tenemos lo relacionado con el cambio climático. Está sucediendo mucho más lento, pero pues seguramente en la medida que empiece a generar una serie de desastres naturales, también vamos a tener que reaccionar de una manera mucho más rápida cuando veamos que esas pequeñas certezas que teníamos también empiezan a dejar de ser certezas. Entonces, en este apartado, la reflexión es, bueno, ¿cuál es mi identidad profesional? ¿Hacia dónde puedo yo orientarla de manera que tenga en cuenta el cambio constante en el que nos encontramos, lo que actualmente valora más el entorno social en el que me encuentro y cuáles son mis expectativas? Porque pues allí hay un punto fundamental, y es que la identidad, además de ser una construcción social en gran medida, pues es algo que yo le pongo mi sello personal. Sí, es como cuando tú entregas una tarjeta tuya, que tú eliges el diseño, tú eliges la letra, tú eliges los colores y demás. Tu identidad, la profesional, tu identidad laboral, es algo que tú construyes y que tú le muestras a las demás personas de lo que tú eres. ¿Sí? Igual como existe una descripción que pueden hacer otras personas de nosotros como colombianos o como egresados de una universidad X en este país, o como pertenecientes a determinada carrera. Igual sucede cuando nosotros empezamos a desempeñarnos en un sector, en un mundo laboral, y es que construimos una imagen a partir de esa identidad. Y esa imagen es el resultado de todo lo que yo hago y todo lo que pienso que se plasma en esas acciones. Y también es una invitación a, bueno, ¿qué voy a decir yo en ese discurso de ascensor? Pero además, ¿qué no quiero que se vea? ¿Qué límites tengo? ¿Cuáles son los valores que me sustentan? Porque pues la imagen es difícil
de restaurar después de que se ha creado una imagen inadecuada respecto a lo que yo hago, no hago, mi manera de comportarme respecto a ciertas situaciones, de asumirlo, de liderarlo o no liderarlo. Entonces, es qué quiero escribir yo y cómo voy a sostener esa imagen a pasar del cambio constante al que me puedo ver enfrentado. Porque las cosas más costosas es la reputación, ya sea reputación empresarial o reputación profesional. Entonces, este es como el primer cuestionamiento que queremos dejarles a partir de lo que hemos identificado en todo este proceso de experiencias que hemos tenido. Y es que necesitamos pensarnos, pero pensarnos seriamente, responsablemente, para poder identificar qué necesito yo fortalecer para poderme adaptar. ¿Mm? Bien, entonces pasamos con esto a nuestra siguiente reflexión. Exactamente, sí, pues precisamente con lo que decías, aquí venimos básicamente en este punto, pues con todo este tema de la identidad y efectivamente con lo que nos está compartiendo Diana respecto a este discurso del ascensor y que vamos, la intención es poder hoy ser conscientes de eso, qué es lo que yo quisiera decir en ese ascensor o en ese punto y cuál es esa imagen y esa reputación que quiero crear. Finalmente es parte de lo que hoy nosotros traemos y es, nosotros hemos construido una imagen. ¿Sí? Hoy nosotros tenemos una imagen, tenemos una reputación en nuestro mundo profesional, en nuestro mundo laboral, obviamente también en nuestros otros ámbitos. Por supuesto, esto es transversal. Y definitivamente nosotros somos una muestra y es que esa imagen se construye, ¿cierto? Al principio un poco de manera poco consciente y ahora en este punto aún mucho más con más certeza de lo que queremos, ¿sí? Y eso es parte de lo que nosotros en este capítulo y en esta reflexión, en esta siguiente reflexión, es lo que queremos y es cómo hoy nosotros nos hemos dado cuenta, qué nos hemos dado cuenta de cómo formamos esta imagen, ¿cierto? De cómo formamos esa reputación, pero no solamente por crearla y por tener una, porque no se trata de eso, es que no, hay que tenerla, no, es que simplemente es algo que se construye por sí misma, ¿cierto? Digamos, en el fluir en la vida, pero la idea es que nosotros seamos conscientes de ello y además de cómo esa imagen o esa reputación me hace sentir bien, porque a la larga también se trata de que el mundo laboral es uno de los espacios y es uno de los universos en el que nosotros nos movemos como individuos. Entonces, también tiene que ver con, pues, hablábamos también al principio del tema del propósito, ¿sí? O sea, esta imagen, ¿cómo está asociada con este propósito de sentirme, de estar bien, de vivir bien? Porque no creo, no sé si solamente seamos Diana y yo las que queramos vivir bien en esta vida, a pesar de todo el tema de la incertidumbre y demás, creo que es parte del objetivo de estar, de podernos disfrutarnos este estar, ¿bien? Entonces, ¿qué hemos identificado, digamos, a partir de estas reflexiones y este contexto y de cara a la identidad? Pues queremos traerles, los que hemos identificado mucho más que estos 3 puntos que vamos a abordar en este momento. Sin embargo, consideramos que estos 3 son un muy buen punto para adentrarnos, para entrenarnos, para buscar más información, para poderlo amoldar también al momento de vida que cada uno de ustedes esté viviendo, ¿cierto? Uno tiene que ver con romper uno de esos esquemas más instaurados en la cultura empresarial y en muchos es cómo, que tiene que ver con ¿qué es la inteligencia? O sea, más bien el paradigma tiene que ver con que mi éxito profesional o mi buen desempeño profesional y laboral tiene que ver con mi nivel de inteligencia. Entonces, aquí vamos a ahondar un poco sobre la teoría de las inteligencias múltiples, que nosotros pues somos un fiel reflejo y es definitivamente Garner tiene mucha razón y es
no existe solo una, que es la que muchos todavía tenemos en mente, y es solo existe la lógica racional, ¿sí? Nosotros tuvimos, de alguna manera, les contaba Diana sobre el paradigma del psicólogo con la matemática, y entonces, y esta parte de la lógica racional y la intelectualidad, tal vez como que un psicólogo haciendo bases de datos y análisis de información y tomando decisiones estratégicas, ¿cómo? ¿Cierto? Entonces, ahí ya arrancamos con un primer paradigma. Pero también somos fiel reflejo y queremos contarles un poco para quienes seguramente lo han visto y de pronto para quienes no, entonces poderles pasar esta info para que lo puedan buscar más adelante y profundizar, pero ampliarles la mirada, y es que no hay un solo tipo de inteligencia, ¿listo? Entonces ya vamos para allá. El segundo punto que queremos traerles en este punto de la parte de lo que hemos identificado es el pensamiento crítico, como parte de ese interés grande que con el que arrancamos, y es que para nosotros es fundamental el tema de cuestionarnos y de reflexionar y de el análisis de información para la toma de decisiones, porque realmente la vida, lo que nos hemos dado cuenta, lo que hemos identificado es que la vida se trata de tomar decisiones y de asumir las decisiones que tomamos. Entonces, una habilidad bien importante para ello es el desarrollo del pensamiento crítico. Y como tercer punto de este capítulo es la parte de la planeación estratégica, como la capacidad que nos va a dar la posibilidad de adaptarnos y de poner a prueba esa flexibilidad. Y la flexibilidad entendida no como estar de acuerdo con todo, sino con esa flexibilidad a poder fluir con los diferentes momentos y los diferentes contextos, ¿bien? De acuerdo, pues, con los objetivos que nosotros nos vamos planteando. Entonces, bien, vamos a entrar en materia con esta primer parte de las inteligencias múltiples, y aquí, pues, lo primero es, pues, traer a colación el autor de esta teoría, es Howard Gardner, que es un profesional que se adentró a identificar las diferentes capacidades del ser humano, ¿sí? Y como resultado nos entrega esto que es vital para repensarnos desde hace años, ¿cierto? La manera de educarnos, de trabajar, de relacionarnos, ¿bien? Porque definitivamente con esta teoría lo que se pone sobre la mesa es, somos individuos diferentes, ¿cierto? Que tenemos y que podemos compartir un contexto o un escenario, ¿cierto? Un tipo de educación, um, unas características familiares o un entorno incluso geográfico. Definitivamente eso no va a dar como resultado un estándar de manera de ver la vida o de desarrollarse en esta vida, ¿bien? Entonces, ¿qué nos plantean estas teorías? Básicamente nos plantean 8 tipos de inteligencias, ¿sí? En donde la más conocida es la que les mencionaba hace un momento, que es la lógico-matemática, que ustedes ven ahí reflejada como una especie de calculadora, en donde básicamente es todo el tema numérico, y en donde en el mundo empresarial, en la mayoría, aún persiste esa idea, y es que las personas con alta capacidad lógico-matemática es la más eficiente. Y puede que sí, solo que no es la única eficiente, y depende del rol o depende de la ocupación que tenga, ¿sí? Porque si yo coloco a una persona lógico-matemática a generar, ok, momento que aquí nos están diciendo que no se pueden ver, ¿me pueden confirmar si se ve la presentación? ¿Se está viendo? Sí se está viendo. Sí, señora. Ok, vale, listo, perfecto. De pronto es que sí, de pronto la imagen, de pronto se ve algo, ¿cómo se llamaría? Bueno, algo borrosa, pero creo que es más como la imagen, ¿sí? Pero bueno, ahí les voy contando, pues está bien. Entonces les decía, hoy en día, entonces, el tema lógico-matemático es una de esas inteligencias en donde está sentada la mayoría de los paradigmas empresariales, e incluso desde la selección, y también desde
también incluso para la gestión del desempeño, ¿bien? Sin embargo, poco a poco nos hemos ido dando cuenta que esto no es tan cierto en la medida que hay cargos en donde definitivamente ocupaciones y objetivos organizacionales donde la principal habilidad no es el análisis y tampoco es el número, sino tiene que ver más con otros temas, otras maneras de verla, de relacionarme o de enfrentar la situación o el problema. Entonces aquí es donde vienen las otras, como por ejemplo, está la lingüístico-verbal, la naturalística, la intrapersonal, la visual espacial, la musical, la corporal sinestésica y la interpersonal. Bien. Aquí básicamente quiero concentrarme en 3 de estas 8 o de estas 7 adicionales a la lógico-matemática que les acabo de mencionar, que ha sido parte de nuestra experiencia y que consideramos que son vitales o tal vez fundamentales en este desarrollo de la identidad laboral que queremos construir cada uno de nosotros. Uno tiene que ver con la interpersonal, que está aquí, creo que la ven del lado derecho, de color verde, y tiene que ver básicamente con mi nivel de relacionamiento con el otro. En otros espacios, de pronto hayan escuchado este concepto que se llama inteligencia relacional. Bien, entonces es muy similar, interpersonal o relacional. Definitivamente hemos identificado que nosotros podemos ser muy, ¿cómo se llama? Podemos tener muy buen conocimiento conocimiento técnico de una tarea, de una labor, pero no tenemos la capacidad para relacionarme con mi equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, por más técnico que yo sea, el mejor técnico, si yo no puedo relacionarme bien para transmitirle ese conocimiento y generar un buen proceso, pues definitivamente el objetivo no lo voy a cumplir. Entonces, aquí cobra una relevancia muy importante la inteligencia interpersonal. Eso de cara a cumplir con unas, a cumplir con unos objetivos básicos, ¿cierto? Dentro de un cargo, dentro de una empresa. Pero imagínense ustedes, también nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la inteligencia interpersonal en el momento de la búsqueda de un trabajo. Entre más relaciones yo obtengo, ¿cierto? Entre más lazos, entre más redes de apoyo yo he formado, pues tengo mayor posibilidad de encontrar diferentes caminos hacia el mundo donde yo me quiero movilizar. Y no lo llamemos empresas, llamémoslos proyectos, llamémoslos clientes que queremos abordar. Realmente donde nosotros vamos a encontrar mayor probabilidad de entrar de impactar el círculo que yo quiero, no necesariamente es por mi relación directa con ese círculo, sino con la relación que yo tengo alrededor de ese círculo de impacto. ¿Bien? Entonces, aquí uno de los puntos claves que queremos también que ustedes se lleven o que de pronto revisen dentro de qué tan fuertes son sus redes relacionales y qué tanto de esas redes relacionales están asociadas con sus objetivos y con esa imagen y con esa identidad profesional o laboral. ¿Bien? El otro punto, la otra inteligencia sobre la que queremos generar aquí una reflexión importante es sobre la intrapersonal. Y creo que allí ahondó Diana en el momento que hablaba directamente sobre la identidad y sobre el autoconocimiento y la autoeficacia. ¿Bien? Entonces, básicamente es para que lo tengan presente. Este es un tipo de inteligencia en donde ya no solamente es el análisis de la información, de datos sobre un hecho puntual, sino es el análisis de mi información y de cómo yo lo pongo al servicio del contexto. Bien, entonces en esa construcción, entonces entre más desarrollada tenga esta habilidad, pues tengo también la posibilidad de también generar diseños y generar mayor éxito en mi planeación y en la creación de mi imagen y de esta reputación que deseo y del qué hacer.
y del impacto que yo quiero tener en el mundo profesional. Bien. Y la otra inteligencia sobre la que queremos hacer énfasis es en la lingüística verbal. Y en el lingüístico verbal, allí lo importante es, bueno, uno es que tiene que ver con un tema de comunicación. Y como les venía diciendo hace un momento sobre la interpersonal y mi capacidad de relacionarme, pues puedo tener una muy buena red, una buena red relacional, ¿cierto? Una buena cantidad de personas en donde yo confío y ellas confían en mí y pero si no tengo una comunicación, ¿cierto? Acertada u oportuna, pues seguramente esas redes se me van a debilitar. O sea, yo puedo tener gente que cree en mí, ¿cierto? Que puede tener lazo con ese mundo de impacto al que yo quiero llegar, pero si yo no levanto la mano y no pido o no genero ofertas hacia esas personas y no me capacito y no entreno esta inteligencia lingüístico-verbal, pues seguramente pues las relaciones no me van a funcionar, ¿cierto? Ahora, eso viéndolo desde cómo yo puedo combinar estos dos tipos de inteligencia, pero también está el otro tema y es ya yo estando en mi mundo, en mis diferentes universos, el familiar, el de los amigos, y también en el laboral ya establecido en donde yo quiero, en un proyecto, pues aquí cobra realmente una importancia gigante el hecho de yo poder ser consciente de mi habilidad lingüístico-verbal. ¿Para qué? Para poder generar ofertas y para poder hacer pedidos también. Y en esa medida, coordinar acciones. Aquí esta inteligencia es fundamental porque todos los días en la vida lo que nosotros hacemos es coordinar acciones, sincronizar el espacio para lograr objetivos. Pero mi herramienta para coordinar estas acciones es mi palabra, es la acción de comunicar. Y nosotros, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero lo que hemos identificado es que en el mundo nos vamos a encontrar con personas que conectamos muy fácil, que tienen unas maneras de conversar y de hablar muy similares a las mías, y ahí pues digamos que fluye, pero también nos vamos a encontrar con otras con las que no se fluye de una manera importante, y a veces tendemos a tener un rechazo, y son relaciones vitales para el logro de los objetivos que queremos. Ahí es donde cobra valor el entrenamiento en esta inteligencia, porque no todos tenemos la misma, no estamos en la misma sintonía siempre, y ahí cruzan las emociones, ahí cruza el contexto, ahí cruza la historia de la persona y de todos. Entonces, esto, digamos, el mensaje aquí es, señores, todos podemos tener parte de estas inteligencias. Sin embargo, hay unos que tenemos más desarrolladas unas que otras. Pero eso no quiere decir que yo no pueda entrenarme y desarrollar aquellas que yo considere necesarias para el logro de los objetivos. ¿Bien? Entonces, esto no quiere decir como que nací con la inteligencia lingüístico-verbal y ya, me quedé así, listo. Y ya el resto de las inteligencias se quedaron al otro lado. Entonces, la musical, no, yo no puedo aprender a tocar guitarra, yo no puedo, porque yo no tengo la musical. No, si tú tienes un entrenamiento y te pones un objetivo y haces de manera permanente esa práctica, seguramente la vas a lograr. Eso va a pasar con todas las inteligencias. Para este caso puntual, este contexto profesional, pues la invitación y de lo que nosotros hemos ido aprendiendo es concentrarnos mucho en el entrenamiento o en sacarle provecho, porque seguramente muchos de ustedes tienen desarrolladas estas tres inteligencias, la intrapersonal, la interpersonal y la lingüístico-verbal. Si no las tenemos desarrolladas, pues es el momento para poderlas entrenar y asimismo entonces poderlas poner al servicio de mis objetivos. Bien, entonces esto con respecto a la teoría de las inteligencias múltiples. El otro punto que les queremos traer es precisamente el tema del pensamiento crítico. Entonces les decía que tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos o nuestro interés por el tema de la reflexión, como esa capacidad que me da la posibilidad de ser autónomo, ¿bien? Que también lo decía ahora Diana en términos de la identidad y de cómo esa identidad a mí me genera
me genera mi imagen también y la autonomía finalmente o mi capacidad de elegir. El ser humano en este momento hay algo que valoramos un montón y es nuestra libertad, ¿sí? Esa libertad, la idea es que nosotros la podamos pues usar muy bien, ¿cierto? Y mantener. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de la autonomía, la libertad con el pensamiento crítico? Bueno, pues hoy en día es cada vez más, es mucho más claro que nos estamos encontrando de frente, o ni siquiera de frente, ya estamos sumergidos en la era de la información, ¿cierto? En donde claramente hoy todos podemos saber de todo, podemos encontrar todas las opiniones, todos los juicios, todas las teorías, todo lo que haya en el mundo, ¿sí? La tenemos muy cercana. Entonces, aquí es fundamental tener claridad de esa habilidad de pensamiento crítico y es cómo yo soy capaz de poder buscar la información que quiero, ¿cierto? O esa información también que me pueda servir para, o sea, eso que también es un ejercicio interesante, no solamente la que me valida mis razones o mis argumentos, mi manera de ver la vida, que esa es una tendencia, ahí está el tema de los sesgos de la información. Todos nosotros, por una tendencia humana, es una característica y es, todos tendemos a buscar la información que me valida mis puntos de vista. De ahí que tengamos una resistencia en cambiar los puntos de vista. Y ahí nos encontramos en choque con este tema de la flexibilidad y la adaptación, porque yo tengo una verdad, yo he aprendido unas cosas, yo tengo un juicio sobre mi vida o sobre el entorno y sobre el mundo. Sin embargo, me presentan otros puntos de vista e inmediatamente viene el choque de decir, no, así no es. Sin embargo, como hoy en día todo el tiempo estamos con diferentes puntos de vista, pues claramente se hace necesario tener esa capacidad y tener presente que no necesariamente, no necesariamente, necesitamos ser muy conscientes de buscar la información, la que queremos, pero también aquella que me la puede contraargumentar. ¿Para qué? Para entonces poder tener un análisis completo, ¿sí? Para tener diferentes opciones y poder llegar y analizar y poder utilizar a conciencia esa información, ¿bien? ¿Y qué es utilizarla bien? Pues tomar las decisiones que yo quiero. Entonces, tengamos muy presente que aquí mis decisiones están basadas en información, pero esa información no llega sola, sino que yo estoy en un proceso de búsqueda permanente. Incluso hoy es mucho más evidente con todo el tema de la inteligencia artificial. Muchos de ustedes, seguramente más expertos que nosotros, saben todo lo que se hace en las redes sociales y que yo claramente todo lo que tengo en mi red social, por un tema de algoritmo, nos va generando un camino que pareciera que todos piensan igual que yo, pero no, es básicamente que me estoy reafirmando, ¿cierto? Porque cada vez yo busco siempre unas mismas maneras de hacer las cosas o personas que me validen mis ideas. Entonces, aquí es fundamental que también podamos abrir ese espectro y buscar otra información para poder entonces tomar unas decisiones con criterio y también que ese pensamiento crítico, efectivamente así lo voy a desarrollar y es ver las dos partes o ver todas las partes de una misma situación. No es sencillo leer cosas o escuchar personas con las que yo no fluyo. Sin embargo, eso me va a dar a mí la capacidad para poder reafirmarme en lo que yo pienso o tal vez, ¿por qué no?, darme cuenta que en ese sentido puedo encontrar una luz de algo que yo no había visto a través de escuchar algo que yo no estoy acostumbrado a hacerlo. Bien, entonces, muy importante aquí. ¿Y esto para qué nos va a servir? Básicamente para darnos la posibilidad de adaptarnos, muchachos. O señores, señoritas, nos va a dar la capacidad básicamente estamos en un mundo cambiante y el mundo empresarial, el mundo del emprendimiento es un mundo en donde los contextos en general son diferentes y tienen sus propias identidades. Así como cada uno de nosotros tiene una identidad, cada organización tiene una identidad, una manera de
de tener una cultura organizacional, unas características en donde la idea es que nosotros podamos, entre mayor adaptación tengo, pues mayor probabilidad de logro de objetivos en común, ¿bien? Entonces, cuando yo desarrollo mi pensamiento crítico, estoy desarrollando mi capacidad de adaptación también, ¿vale? Y por último, en este capítulo, entonces viene la planeación estratégica, que como les estaba hablando, pues para nosotros es fundamental, uno, la adaptación, pero esa adaptación entendida como la capacidad para aprender y desaprender, ¿bien? Que para nosotros traíamos, cuando estábamos preparando este espacio, decíamos esto es fundamental, porque es que en nuestra vida lo que nos hemos dado cuenta es que así como aprendimos y valoramos tanto los conocimientos que obtuvimos en las universidades, o en la universidad particularmente, en nuestro pregrado, pues nos ha tocado también desaprender mucho de lo que aprendimos allí, ¿sí? Y estar abiertos a otras cosas que ni siquiera se pasaron en el momento del pregrado, e incluso ni siquiera en temas de posgrado. Hay veces que nosotros decimos en el posgrado vamos a obtener la luz, con lo cual nos vamos a poder mover. Sin embargo, aún en las estructuras necesitamos también tener claridad que en el mundo y en la realidad necesitamos tener esa capacidad de desaprender, y creo que este escenario de pandemia, de confinamiento, ¿cierto? Pues nos ha dado también esa posibilidad de saber que necesitamos desaprender muchas cosas para podernos precisamente adaptar. ¿Y cómo esto se relaciona entonces con la planeación estratégica, señores? Pues lo que nos hemos dado cuenta es que nosotros somos los protagonistas del mundo laboral, por eso nuestro título. ¿Y cómo podemos ser los protagonistas? Pues básicamente trayendo el tema de este concepto empresarial de la planeación estratégica para nuestra vida, ¿sí? Y saber que entonces, dependiendo de mi curso de vida, yo quiero estar en cierto escenario, ¿cierto? Entonces, yo puedo imaginarme, por decirles algo, yo cuando estudié psicología, lo que tenía claro era que yo no quería hacer clínica. Y de alguna manera eso marcó claramente mi camino. En toda mi experiencia, yo no he hecho clínica, a pesar que muchas de las habilidades de esa corriente o pues de ese enfoque, ¿cierto? Hoy las estoy utilizando y me sirven muchísimo. Entonces, de alguna manera, tener claro lo que quiero y lo que no quiero, que les planteaba también Diana sobre el tema de la identidad, pues es fundamental. Aquí, para redondear entonces el tema de la planeación estratégica, que se los anuncié al principio, está el tema de los escenarios. Entonces, en resumen, planeación estratégica. Nosotros podemos hacer una planeación estratégica de la vida profesional y laboral que queremos. Hoy es claro que las empresas no nos eligen a nosotros elegimos las empresas. O bueno, nosotros tenemos la posibilidad de elegir las empresas, ¿sí? Hoy tenemos acceso a más información para saber cómo es esa compañía, cómo es su cultura, cuáles son sus beneficios, o incluso los proyectos. Si me quiero asociar con cierto cliente, porque entonces yo estoy generando un emprendimiento y necesito un socio capitalista o un socio que me soporte ciertos recursos, yo hoy tengo mucho más acceso a la información para poder definir entonces cuáles son mis escenarios en los cuales me quiero mover. Y aquí, pues básicamente son, pues desde lo que hemos ido construyendo, tenemos 4 posibilidades de escenario y que es muy importante que ustedes validen. ¿Cuál es el mejor escenario posible que ustedes quieren tener en su vida laboral o profesional? ¿Cuál es el más posible, que sería dictado básicamente por sus paradigmas? ¿Sí? El otro es, ¿cuál es el peor escenario posible? ¿Sí? No es tan comúnmente utilizado, pero no saben el poder que tiene el tener en la planeación estratégica, ya sea individual o empresarial o de un proyecto, saber cuál es el mejor escenario que yo quiero como el peor. ¿Para qué? Si yo planteo cuál es el mejor escenario que quiero, pues puedo definir las acciones que me van a llevar a ese mejor escenario, ¿sí? O el plan de acción. Lo mismo en el peor escenario. En el peor escenario, ¿qué deberíamos hacer para estar en ese peor escenario? Y en esa medida, pues lo que yo ahí voy a obtener es una información valiosísima y es, ¿qué no debo hacer?
Entonces, si yo me planteo, no sé, el peor escenario para mi vida laboral es no tener trabajo, no tener proyectos, no sé, ¿qué debería yo hacer para no tener proyectos? No sé, no hacer nada. Ah, ok. Entonces, lo que no deberías hacer es quedarte quieto, por dar un ejemplo así global, ¿bien? Pero es parte de lo que queremos darles a ustedes. Y hay algo importante, un cuarto escenario para ya cerrar este capítulo, es el escenario del escenario, perdón, se llama el escenario mínimo viable, que viene del mundo de la agilidad. Hoy está en boga todas las metodologías ágiles y hablamos de un producto mínimo viable. En este punto vamos a hablar del escenario mínimo viable. Y es que ustedes se planteen eso, ustedes sueñan con su mejor escenario posible, con el más posible, pero también planteense el mínimo viable. ¿Qué es eso que ustedes no van a negociar? ¿Sí? Entonces, temas como económicos, temas de cultura, temas de liderazgo, ¿cierto? Y eso a ustedes les va a dar una lista de chequeo, ¿cierto? Para saber qué proyecto aceptar o qué proyecto no aceptar. ¿Qué empresa, a qué empresa quieren entrar o a qué empresa ustedes también pueden decirle que no? Porque cuando ustedes tienen establecido ese mínimo viable, seguramente se van a acercar más a esa vida y a ese desarrollo profesional que quieren que al que no quieren. Porque muchas veces pues estamos abocados a, eh, pues básicamente como a aceptar todo y sobre todo cuando estamos arrancando las carreras, ¿no? O en los primeros años de nuestra vida profesional. Entonces, pues hay que trabajar y hay que generar ingreso, pues aceptemos cualquier proyecto, aceptemos cualquier empresa. Hoy parte de lo que queremos traerles, de lo que hemos identificado, muchachos, es que nos hubiésemos ahorrado un montón de sufrimiento y seguramente estaríamos aún mucho mejor de lo que estamos si hubiésemos tenido establecidos esos mínimos viables y no nos hubiéramos negociado tan mal al inicio. ¿Bien? Entonces, muy bien. Dando entonces, vamos a pasar al mundo del emprendimiento como otro de esos mundos bien interesantes para desarrollarnos dentro de este campo profesional. Perfecto. Bueno, Linda, pues recogiendo un poco al punto donde estamos actualmente. ¿Qué hemos querido transmitirles hasta acá? Que uno es el responsable de construir su imagen. De su imagen no solo personal, sino la imagen profesional que tiene. Y de esa imagen que uno construye, se crean unas expectativas, un concepto, las personas que nos rodean. ¿Sí? Seguramente esa imagen debería estar alineada con lo que ustedes piensan, lo que piensa de pronto un superior de ustedes, o un compañero de ustedes, o un cliente, debería estar alineado. Y eso nos da un buen punto referente que efectivamente lo que yo he querido transmitir a las personas que me rodean laboralmente o profesionalmente es lo que he transmitido. Si encuentro que lo que yo pienso de mí mismo en ese mundo empresarial, en ese mundo laboral, tiene una gran brecha o una brecha significativa para mí respecto a lo que esas figuras me pueden estar diciendo de mi servicio, de mis capacidades, de mis competencias, creo que tengo ahí algo que trabajar, ¿sí? Algo que revisar. Y algo relacionado con eso, pues es lo que ahora les contaba Linda, que nos hemos encontrado que es fundamental para cualquier profesional y en cualquier sector que nos queramos desenvolver, y son desarrollar estas tres inteligencias, la inteligencia verbal, la inteligencia lingüística, la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. Esa capacidad de pensamiento crítico, porque en este era del conocimiento donde existe un bombardeo de información tan impresionante como el que tenemos ahora. Tenemos que tener la capacidad de decantar qué información voy a leer, qué información voy a tener acceso, qué información me sirve, qué información no me sirve y cómo puedo utilizar esa información para llegar a cumplir mis objetivos. Y la planeación.
parte del cambio de la situación que estamos viviendo es porque no estábamos preparados para esta situación. Nadie en el mundo estaba preparado para hacerlo, para vivirlo, ¿sí? Ni para afrontarlo. Sin embargo, la manera como lo han vivido los diferentes países, si ustedes se dan cuenta, ha sido diferente. ¿Mm? Y eso tiene mucho que ver a cómo se han organizado, cómo han planeado, cómo han estructurado sus planes de afrontamiento para esta situación. Y seguramente la manera como lo ha vivido cada uno de ustedes en su vida, en su casa y en su familia, tiene que ver también qué han planeado hacer para no verse afectados o verse afectados al mínimo, no solo en el aspecto de salud, sino en el aspecto económico, en el aspecto de convivencia, en todo, porque pues esto nos lo ha atravesado todo, es que han construido para manejar esta situación. ¿Mm? Entonces, aunque el cambio sea la constante, la planeación hace que podamos manejar mejor ese cambio. Y no solo que el cambio logremos adaptarnos, sino que logremos tener objetivos mayores y mejor cumplidos. Creo que ustedes lo saben, lo que vivieron nuestros padres es muy diferente a lo que nosotros vivimos actualmente. Y es que antes la expectativa era tener un trabajo bien remunerado y en el que uno se pudiera pensionar. En este momento eso es impensable, ¿sí? El cambio hace parte permanente de nuestras vidas, y no solo porque las organizaciones ya no están dispuestas a tener la misma persona durante 30 años, sino porque nosotros ya no elegimos estar en una empresa durante 30 años, o no en la misma empresa haciendo lo mismo durante 30 años. ¿Mm? Entonces, esos factores son los que nosotras hemos identificado en el transcurrir de nuestra experiencia laboral ya de más de 15 años, que son fundamentales y que pueden hacer la diferencia para lograr tener un rol mucho más eficiente, más efectivo en la vida laboral y la vida laboral que uno escoja o la vida profesional que uno escoja, porque eso también varía de acuerdo a la identidad. Yo les confía que yo no la de que estaba hecho en la universidad. Sí, pues de hecho allí empecé con un pequeño negocio que pues finalmente no funcionó, quebró, eh, pero pues fue mi primer acercamiento a hacerlo. En ese momento no tenía idea de planeación, no tenía idea de cómo lograr estructurar una empresa comercialmente, en fin. ¿Mm? Pero lo quería hacer, era mi sentir, y obtuve allí una serie de aprendizajes que me han venido sirviendo para cada vez acercarme más a ese sueño que tengo desde tener mi propia empresa. ¿Mm? ¿Qué implica emprender? Emprender no necesariamente implica, a veces como la figura tradicional que se tiene, una empresa con un número de empleados en las que se venden unos productos o unos servicios determinados. Uno puede ser su propia empresa, ¿sí? Y es una empresa unipersonal. Y en la actualidad en la que estamos, yo puedo ser empleado y puedo tener mi propia empresa. Puedo hacer las dos cosas perfectamente. Entonces es como lo primero, identificar. No, no son incompatibles. De hecho, pueden nutrirse muchas posiciones. Puedo ver tres tipos de empresas. Yo puedo tener esa empresa unipersonal o puedo tener donde yo genero empleo para otras personas. ¿Mm? Puedo tener una empresa que nace a partir de una idea propia de mi creatividad, de mi iniciativa, o puedo comprar la idea de otro porque está alineada conmigo, con lo que yo pienso, con lo que yo creo, y a partir de ese que ya tiene a nivel nacional, a nivel internacional, crear algo con mi propio estilo, que sería, por ejemplo, comprar una franquicia, que es una experiencia que también hemos vivido Linda y yo desde diferentes sectores, ¿sí? Y es aprobar el posicionamiento de marca que ha realizado ya alguien, pero imprimirle mi propio sello personal, ¿sí? Y poder avanzar de pronto
más rápido de lo que se avanzaría cuando es una empresa que no la reconoce nadie. Obviamente no es lo mismo, por darles un ejemplo, montar tu propio restaurante de comidas rápidas, así tú llegas a comprar una franquicia y no sé si el Corral lo vas a comprar una franquicia de Corral, ¿sí? Pero pues obviamente tú puedes imprimirle desde las mismas instalaciones, la calidad del servicio, muchas otras cosas, tu propio sello personal. Entonces esta es como la primera invitación a pensarlo. Y si ya lo tienen a mirar, bueno, ¿en qué puedo hacer más efectivo este emprendimiento? ¿En qué puedo hacer más efectiva esta empresa? Además, porque en situaciones como las que estamos viviendo actualmente, seguramente hay personas que ni siquiera habían pensado tener un emprendimiento y se vieron ahorita obligadas a hacerlo, porque tienen que generar un autoempleo, tienen que generar una fuente de ingresos que en este momento no han encontrado el empleo para poderlo tener. Entonces, ¿qué cosas son básicas para lograr sacar adelante un emprendimiento? ¿Qué hemos identificado? Hay algo básico y es que uno llega a cubrir una necesidad. Eso es un emprendedor, es a cubrir una necesidad y esa necesidad significa que hay un problema de solución. Uno puede tener unas muy buenas ideas con las cuales uno se siente enamorado si eso sucediera, cómo podría contribuir de alguna manera a algún sector, a algún nivel, en fin. Pero no necesariamente esa idea es una necesidad o es una necesidad que están dispuestos a pagar por ella. Entonces es un punto súper importante en el que tenemos que tener mucho cuidado al elegir cuál va a ser mi objetivo empresarial. ¿Sí? Y es que vamos a cubrir una necesidad que existe y que es posible que la gente pague o destine unos recursos para ese servicio o ese producto que yo voy a vender. ¿No? Otra cosa súper importante es que emprender implica riesgos. ¿No? No solamente los riesgos económicos del capital que tú puedes invertir, porque de hecho ahora puedes hacer emprendimientos que ni siquiera implican el recurso económico. ¿No? Pero sí implica otra serie de riesgos que pueden estar relacionados. Uno que hablábamos cuando estábamos hablando de identidad y es el riesgo reputacional. Si tú no tienes ese proceso de autoconocimiento, no conoces claramente cuáles son tus competencias, ¿sí? Tus alcances, qué puedes tú y de pronto te metes en un proyecto que no puedes llegar a cumplir, tu reputación se va a ver afectada y la reputación de tu empresa se va a ver afectada. Y pues ya conocen pues que un cliente puede llegar a generar, un cliente insatisfecho puede llegar a generar muchas personas con una actitud negativa respecto a esa empresa sin necesidad de haber tenido contacto con el producto o servicio que vende. Entonces ese costo reputacional puede llegar a ser muy alto. Entonces esos riesgos son los que debe estar dispuesto a asumir un emprendedor, pero además tiene que tener esa habilidad para manejar esos riesgos, ¿sí? Asumirlos con control, con la posibilidad de decir, bueno, ¿qué voy a hacer con estos riesgos que yo voy a asumir? Entonces, ¿qué queremos contarles? Bueno, aterrizar un poquito más esas características que debe tener un emprendedor. Allí tenemos entonces una antes. Algo relacionado con lo que les hablaba Linda de la inteligencia verbal y son esas habilidades de comunicación. ¿Sí? Yo tengo que tener claramente identificado cuál es el tipo de comunicación que yo manejo y cómo debo hacerlo cada vez un lenguaje que sea atrayente para las personas, que sea un lenguaje claro, que sea un lenguaje oportuno, que sea un lenguaje donde yo logro cumplir mis objetivos. Y para esto quisiera darles un ejemplo muy sencillo. Existen varios tipos de lenguaje y yo puedo hacerlo o manejarlo de diferentes maneras. Hay uno y digamos, un vehículo de transporte público unipersonal, sin decir ningún tipo de empresa, y al final me cobra más de lo que tenía previsto por el cobro que me iba a hacer. Yo puedo reaccionar de diferentes maneras. Puedo
ver que me costó más de lo que decía que iba a costar, porque pues el conductor me cobra más y quedarme callada y bajarme con mucha rabia. ¿Mm? Puedo bajarme y no despedirme y tirarle la puerta. Puedo decirle, sin decirle que me molesta, que me está cobrando de más, cuando me entrega el dinero, jalarle y billete y decirle que le aproveche. ¿Mm? Y bajarme. O puedo asumir la posición de decirle, oye, mira, aquí decía que la carrera cuesta tanto, ¿sí? Y tú me estás cobrando esto, quiero saber cuál es la razón de la diferencia. Es la misma situación, si se dan cuenta, pero tengo 4 maneras diferentes de abordarlo. La primera se refiere a un estilo de comunicación pasiva de mi parte, y es cuando, a pesar de que yo identifico una situación inadecuada para mí, para mis objetivos, no digo nada. ¿Mm? La segunda es una situación en la que yo no digo nada, pero además me torno agresivo, ¿sí? Pero tampoco cumplo con mi objetivo porque pues igual me voy con menos del dinero que tenía previsto. La tercera es una mezcla de las dos, ¿sí? Tampoco le digo directamente que me está cobrando de más, pero sí se lo dejo ver entre líneas cuando le digo que le aproveche, ¿sí? Y le jalo el dinero. Y la última es cuando directamente yo me refiero a la situación que me está generando incomodidad y lo que busco es cumplir mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Que me cobre lo que yo considero que es justo lo que decía en su momento la aplicación que me iba a cobrar. Ese estilo de comunicación último es la comunicación asertiva y es fundamental en el rol laboral, en el rol profesional. Como nos compartía Linda, uno puede tomar la posición de pronto de tener una inconformidad mayor en la empresa, en la organización en la que está, y no hacer nada. No decirlo, no plantearlo. Esa es una posición que uno puede asumir o puede hacer única y exclusivamente lo que le corresponde, o puede hacer las cosas de mala gana y con una mala actitud la mayor parte de las veces, o puede sentarse con la persona que corresponde en el contexto adecuado, en la situación adecuada y decirle, mira, yo estoy sintiendo esto, esto, esto ante esta situación y lo que quiero es esto. Y a partir de eso llegar a un acuerdo, una negociación, o si no se llega a tomar decisiones. Esa habilidad es fundamental. Y pues la invitación es acá a pensar, bueno, ¿cuál es mi estilo de comunicación? ¿Sí? Realmente el estilo que yo suelo manejar es una comunicación asertiva. Y aquí quiero hacer una claridad, es que nosotros no manejamos el mismo estilo de comunicación en todos los escenarios donde nos movemos. Seguramente en el contexto familiar, mi estilo de comunicación por los niveles de confianza que existen y porque pues además hay una carga de afecto, una carga emocional, puede moverse más entre la pasiva a veces asertiva, a veces agresiva, porque pues es diferente a cuando estoy con una persona que conozco muy poco, un cliente, un compañero de trabajo, y procuro ser asertivo para lograr un objetivo, ¿sí? No necesariamente manejamos un grupo de comunicación todo el tiempo, pero la invitación es que en los diferentes contextos logremos manejarlo de manera asertiva. ¿Qué es de manera asertiva? Decir las cosas puntuales a quién es, en el contexto adecuado y para cumplir mi objetivo. Si yo logré cumplir con mi objetivo, a pesar de que haya tenido que hacer una negociación, fue efectivo la comunicación que yo establecí. Entonces, esta es una habilidad fundamental para cualquier emprendedor, porque va a tener que interactuar con una serie de actores, no solo sus clientes, no solo el cliente interno que de pronto pueda ser nuestro empleado, puede ser mi socio, puede ser el gerente del banco, puede ser un proveedor. Entonces, este es un punto en el que hay que cultivar y el que necesitamos permanentemente estar mejorando. La segunda competencia que es muy importante tiene que ver con la administración eficiente de los recursos. Y aquí nos referimos nuevamente a que hay recursos tangibles y recursos intangibles.
¿Cuáles son esos recursos tangibles que nosotros podemos tener? La infraestructura que requiero para montar mi negocio, los elementos, si es un producto, los elementos que yo necesito para la elaboración de ese producto, los recursos económicos, el acceso a tener recursos económicos, financiación, pero también debo tener en cuenta los recursos intangibles, mis habilidades y competencias, el conocimiento que yo tengo del sector, del mercado, del negocio, y a su vez esas habilidades y competencias que tienen las personas con las que yo estoy trabajando para sacar ese emprendimiento adelante, ¿sí? Si yo soy muy bueno en el servicio que quiero prestar, pero además tengo un socio que poco conoce el servicio que queremos prestar, pero tiene unas habilidades de comunicación excelentes, es un muy buen negociador y tiene un muy buen círculo, esas redes que mencionaba Linda, donde yo puedo vender mi servicio, seguramente vamos a tener un negocio muy exitoso, porque tenemos una muy buena combinación, un buen producto y una buena red que para poder hacer la comercialización y venta. Entonces es importante valorar esos recursos. Y allí hay que tener en cuenta un término importante y es la capacidad instalada. Yo tengo que saber qué soy capaz de hacer con esos recursos que tengo, ¿sí? Porque yo puedo exceder de pronto lo que yo puedo hacer y ofrecer a mi cliente y los recursos que tengo. De pronto con tangibles es más fácil. Si yo tengo de pronto una empresa en la que comercializo, puede ser, hago prendas de vestir, ¿sí? Y me sale un contrato en el que me requieren a mí el tener tantos eh, pantalones elaborados durante tanto tiempo y mi capacidad instalada me da para tener el 50% en ese tiempo, pero me comprometo. ¿Qué puede estar allí en juego? Pues mi reputación, ¿sí? No cumplo y adicionalmente, pues pierdo el cliente. Entonces yo tengo que tener en cuenta cuál es la capacidad que yo tengo instalada a partir de mis recursos para hacer una buena administración de esos recursos. Una tercera competencia fundamental, pues que no quiero como ahondar allí, que ya la estaba tratando Linda, y es el tema relacionado con planeación. ¿Qué quiero dejar allí? Muy, muy importante a tener en cuenta. La planeación requiere que uno tenga muy claro cuáles son sus objetivos. Esos objetivos que, a pesar de los cambios, son fundamentales. Uno o dos objetivos, que es a dónde quiero llegar yo, cómo me visualizo. La estructuración de, bueno, el paso a paso de qué voy a hacer, pero un punto fundamental son los indicadores. Yo tengo que medir. Tengo que medir cómo en ese paso a paso estoy cumpliendo o no con mis objetivos para disminuir cada vez la brecha entre los objetivos que tengo y lo que está pasando en la realidad. Entonces, punto fundamental allí para tener en cuenta es indicadores en planeación estratégica. Tengo que medir. Un punto fundamental y que me he dado cuenta en este proceso de emprendimiento con las personas con las que he podido relacionarme a nivel gerencial, creadores de sus propias empresas, y es que prácticamente un emprendimiento, una empresa, el 80% lo hace la persistencia. ¿Sí? Los retos, eh, las situaciones por fuera de lo que uno esperaba, las pérdidas en muchos sentidos, pueden ser muchas cuando uno construye una empresa. Y lo único que te va a mantener adelante no van a ser los recursos económicos, ¿sí? Que era algo que, por ejemplo, de los mitos que yo tenía al respecto, y es la capacidad económica, ese músculo financiero que tú puedas tener para sostener una empresa. No. Lo que he visualizado desde mi experiencia propia, la experiencia de otros, es esa capacidad de persistir cuando pareciera que ya no existe la manera de salir adelante. Eso es algo muy importante a tener en cuenta en la persistencia. Yo en eso creo que los deportistas más reconocidos a nivel mundial son muestra de ello, porque pues se da cuenta uno que se han fracturado N huesos y además no solo una vez, sino dos o tres veces, pero están allí porque a pesar de que
se fracturaron, les han hecho esas cirugías, han durado meses o años sin poder ejercer, digamos, su deporte, han vuelto. Y creo que ese es el mejor ejemplo de persistencia. Una quinta competencia es la toma de decisiones. Y allí vuelve y entra lo que les decíamos inicialmente, es el análisis de la información. Para tomar decisiones, la base principal es tener la información clara, saber yo qué información necesito para poder tomar una decisión. Una decisión siempre implica escoger un camino. Y eso significa que pues uno no toma los otros caminos que podía haber escogido. Pero para poder escoger ese camino, pues yo tengo que tener la mayor cantidad de información y calidad de información. Por eso es tan importante desarrollar esta competencia en pensamiento crítico. Una sexta competencia es la orientación hacia el cliente. Y allí quiero hacer una reflexión importante, es que nosotros no solo tenemos el cliente al que le estamos vendiendo el producto o servicio, sino el cliente interno. Cuando nosotros tenemos una serie de colaboradores a nuestro cargo, nos damos cuenta que muchas veces ellos son quien directamente tiene relación con nuestro cliente externo. Y si ese cliente interno no se encuentra satisfecho, si no se encuentra alineado con la cultura organizacional, con la planeación estratégica, con esos objetivos de la organización, difícilmente va a hacer que mi cliente externo se sienta satisfecho. Entonces, este es un tema súper importante a tener en cuenta y es que de pronto y sobre todo cuando uno está iniciando un emprendimiento, no se da cuenta de la relevancia que tienen esas personas que le colaboran a uno en ese emprendimiento. Y son fundamentales. Son fundamentales. Si yo deseo montar una cadena de restaurantes y empiezo con un pequeño restaurante con 2 empleados, donde yo soy el administrador, tengo una persona en la caja y una persona que hace la atención a las mesas, y la persona de atención a las mesas no está contenta por alguna razón con mi negocio, ¿cuál creen ustedes que va a ser la atención que le brinde a los clientes? ¿Y qué creen que puede pasar? Entonces, este es un punto muy importante a tener en cuenta, y es que yo debo desarrollar esa capacidad de conocer a ese cliente y poder entender sus necesidades, sus expectativas, sus deseos y cómo yo puedo satisfacerlos, ¿sí? Cómo puedo tratar de que se sienta no solo conforme, sino que le estoy dando algo más por lo que se queda conmigo. El séptimo es flexibilidad, que pues ya también lo mencionábamos anteriormente, es que más que nunca estamos en cambio constante. Y yo tengo que tener algo que se llama, digamos organizacionalmente, es plan de continuidad del negocio. Y es que pese a las circunstancias más complejas que pueda yo afrontar, yo puedo seguir prestando el servicio o vendiendo los productos, ¿sí? ¿Cómo funciona actualmente? Ante desastres naturales, ¿qué pasaría? ¿Yo cómo lo manejaría para garantizar que yo voy a cumplir un contrato que tengo con otra empresa? Pero es pensar en eso, o sea, cómo yo puedo ir moldeando mi empresa para que se adapte a las diferentes circunstancias que se pueden presentar. Y en eso es muy válido lo que Linda nos decía de los escenarios. La organización, que va de la mano totalmente con la planeación estratégica, y es poder tener esos recursos totalmente identificados y organizados de tal manera que me crean una cadena de valor. Y vamos a pasar a un último pequeño punto al que quisiera ampliar un poco, y es el de creatividad e innovación. Porque parte de lo que a veces se nos dificulta, que uno dice, sí, yo quiero tener algo propio, pero es que no se me ocurre qué. Sí, y personalmente a mí me ha sucedido, he tenido 3 ideas de emprendimiento, y las 3 ideas de emprendimiento siempre nacieron de un sentar, pensar y sentir que no, pero no, como que esa idea no es buena. Y hay muchos mitos respecto a la creatividad y la innovación. Efectivamente tiene un componente importante de personalidad, pero es
una capacidad que uno puede desarrollar. ¿Sí? ¿Qué se requiere para tener ese buen nivel de creatividad e innovación? ¿Sí? Nosotros digamos que con nuestros dos hemisferios, uno que es más lógico, más racional y otro que maneja más como la parte abstracta, la parte creativa y demás, debemos buscarlo integrar pues en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo lo podemos hacer? Este tema de la autorreflexión, del por qué, del para qué, de por qué se presentan estas circunstancias, para qué se presentan, cómo podemos moldear estas circunstancias para que sean mucho más beneficiosos para las personas, es fundamental para generar ideas de cómo dar respuesta a esas necesidades que se están presentando. ¿Sí? La actitud con la que yo asumo la incertidumbre y la confusión. Si yo siento que la incertidumbre es una oportunidad y asumo esa posición de, bueno, está sucediendo esto, ¿cómo puedo construir a partir de esto? Salen ideas. ¿Sí? Si mi posición respecto a las situaciones complejas, difíciles, altamente problemáticas, es de sentir impotencia, de ver que no hay salida, o de tratar de hacer lo mismo en las mismas circunstancias, pues difícilmente va a surgir creatividad e innovación. Entonces, ¿cuál es la invitación ya como último punto de esta creatividad? Es a mirar las circunstancias que se nos presentan siempre como una oportunidad. Y del por qué y del para qué. ¿Y qué pasaría si yo hago esto en esta situación? ¿Sí? Y muchas veces de experimentar, teniendo todo lo anterior en cuenta, ¿sí? De administración, de recursos, de planeación, ¿no? Pero hay que asumir el riesgo de experimentar. ¿Con qué? Con lo que yo sé que puedo hacer. Y allí vuelve nuestra identidad, hasta dónde puedo yo, ¿sí? ¿Qué puedo asumir, qué no puedo asumir, cómo lo puedo manejar, qué recursos puedo organizar para afrontar esa situación? Entonces esta es como la invitación que queremos hacerles de generar muchos cuestionamientos respecto al ser actual, de cómo pueden lograr ser protagonistas, porque realmente es uno quien elige cómo asume las diferentes circunstancias, ¿sí? Y qué logra sacar de esas circunstancias. Y laboralmente puede ser una excelente oportunidad esto que está sucediendo. ¿Mm? Pero pues es ver cómo hago yo de esto una oportunidad y cómo le hago ver o a mis clientes o a mi empleador o a mi posible empleador que si me tiene a mí como aliado, va a poder cumplir sus objetivos. Bueno. Entonces, ahora sí quisiéramos dejarle unas preguntas finales y dar como el espacio a las preguntas que de pronto puedan tener ustedes. Te dejo entonces, Linda, con algunas de estas preguntas. Sí, de acuerdo. Pues básicamente, pues dado que este es el espacio de reflexión, pues no queríamos irnos sin dejar unos interrogantes para ese pensamiento crítico y desarrollar también esa capacidad, pues de ayudarnos en este desarrollo de creatividad e innovación. Primer interrogante, ¿queremos regresar a la normalidad que teníamos o queremos construir una nueva? Creemos que este interrogante nos puede dar una puerta a maneras de hacer las cosas, ¿sí? Si de pronto la pregunta, hay una tendencia a contestar sí a ese querer construir una nueva, la siguiente que les podemos regalar sería el cómo. ¿Cómo construir esa realidad nueva? ¿Sí? Y ahí tenemos la posibilidad también de ampliar la mirada. Otro punto importante para esta inteligencia intrapersonal. ¿De qué nos hemos dado cuenta durante este tiempo de pandemia? Seguramente nos hemos dado cuenta de muchas cosas. La invitación aquí es a poder hacerlas evidentes. Si ustedes son de escribir, que las escriban, sino que las mediten y ese darse cuenta es, ¿están de acuerdo, están satisfechos
con eso que se están dando cuenta y no necesariamente del mundo, sino de ustedes mismos, de cada uno de ustedes y de su vida. El tercer interrogante, ¿qué vamos a hacer con estos aprendizajes? O sea, una vez los identificamos, entonces, ok, ¿de qué nos hemos dado cuenta? Que estoy desarrollando el proyecto que quiero, que me siento bien, ok. ¿Y qué voy a hacer con eso que me doy cuenta, con ese aprendizaje? Listo, quiero mantenerlo. ¿Cómo lo voy a mantener? ¿Sí? Entonces, la línea un poco es, en esta reflexión, es darse la oportunidad y el tiempo para contestarlas, pero abrir la opción de un cómo hacer las cosas. Y por último, ¿qué aspectos de nuestra vida necesitamos cambiar o resolver para lograr los objetivos trazados? Y esto, pues obviamente, en concordancia con lo que les contábamos en el transcurso, y es, pues no somos unos seres inacabados, muchachos. Todos los días nos estamos construyendo. Y nuestro mundo profesional y nuestro mundo laboral está atravesado por el resto de los otros ámbitos, ¿sí? Y ahí es muy importante, pues, darnos cuenta de qué queremos, hacia dónde queremos ir. Y si necesitamos entrenarnos y desarrollar habilidades, pues pongámonos a la tarea, ¿sí? Así es que nosotros consideramos que podemos ser los protagonistas de nuestro mundo laboral.